Muy bien, momento de hacer foco en uno de los temas del día. Breve, conciso, pero importante, hacer referencia a el hallazgo que hizo público el dirigente político y social Juan Grabois, que, bueno, exhibió otra muestra de crueldad del gobierno de Javier Milei, de su ministra Sandra Petovelo, con la retención de alimentos, de útiles escolares en galpones. Escena que vimos desde el comienzo del gobierno de Javier Milei por una denuncia anterior del propio Grabois y la pericia, la investigación de nuestro compañero Ali Jalad, que ya en los albores del gobierno de Milei exhibió cómo en ese momento se retenían toneladas de alimentos destinados a pudrirse por la decisión política de no distribuir comida en un país donde 6 de cada 10 pibes se van a dormir sin comer. ¿Es deliberado? Por supuesto que es deliberado. Ahora, en aquel momento se inició un expediente que obligó al Ministerio de Sandra Petovelo, al Ministerio de Capital Humano, a dar explicaciones. Siempre fueron explicaciones muy lavadas, pero en definitiva se puso en el lugar a la ministra Petovelo de tener que rendir cuentas de por qué se retenían alimentos. Y entre las explicaciones era, o se decía en ese expediente y se decía públicamente, que lo que se estaba desmontando era el curro de la pobreza, ¿no? Cosa que el propio presidente también dijo varias veces y demás. Bueno, dicen que el ladrón crea todo de su condición. Y quienes están desarrollando un curro de la pobreza, un curro de la necesidad, es el gobierno de Javier Milei y la propia ministra Sandra Petovelo. ¿Por qué? Bueno, porque esta comida que ahora se mantiene en galpones y que entonces se mantenía en galpones, finalmente fue parcialmente distribuida por fundaciones, asociaciones decididas de manera discrecional por el ministerio de Petovelo. Entre ellas está la Fundación CONIN, cuyo titular, Abel Albino, es un médico que, entre otras cosas, fue al Congreso a decir que el preservativo no era útil para combatir la difusión del virus del SIDA. Circunstancia que, por supuesto, está contrariada por la ciencia. Ahora, ¿qué hace Albino para distribuir esta comida en los 17 distritos donde opera? Es decir, opera en menos distritos que cantidad de provincias hay en la Argentina. Albino, la Fundación CONIN, está en 17 jurisdicciones, hay 24 jurisdicciones en la Argentina. Pero, obviando eso, que no es un detalle, porque ya habla de una precaria distribución de lo poco que se distribuye, además, la Fundación CONIN impone condiciones para recibir los alimentos. Casi que hay que hacer una profesión de fe católica en el caso de Albino, porque es un ferviente militante de las ideas más ultramontanas de la Iglesia Católica. Hay otras iglesias que también fueron convocados a recibir y distribuir estos alimentos, además de recibir dinero en efectivo. Iglesias evangelistas, episcopales, las mismas iglesias que en su momento pusieron candidatos en las listas de La Libertad Avanza. Ahora se sabe, porque uno de ellos lo dijo, pero ya en campaña se había comentado, que buena parte del financiamiento de la campaña de Javier Milei se hizo vendiendo la participación en las listas, vendiendo bancas, porque hay gente que llegó a la Cámara de Diputados comprando una posición en una lista de provincia. Pasó en Mendoza, por ejemplo, justamente con un pastor evangélico que puso a su hija. Compró la posición legislativa que hoy tiene su hija. Por lo menos eso se decía entonces y parece corroborado ahora. ¿Quién estaba detrás de la compraventa de posiciones en las listas? Bueno, todos apuntan a Karina Milei, todos quienes participaron de aquel proceso y después quedaron marginados de La Libertad Avanza, apuntaban entonces y ahora a Karina Milei, que es también la apuntada como recaudadora del tráfico de influencias ejercido por empresarios, entre comillas, del mundo de las criptomonedas. Es decir que
entre los Milei, Javier, Karina, hay una vocación por el negocio personal, vinculada a las posiciones de poder. Bueno, esto que denuncia hoy Grabois es otra muestra de la crueldad convertida en curro. Porque lo que hace el gobierno es intentar justificar sus propias acciones como acciones ideológicas, pero que en definitiva detrás de cada una de estas acciones hay un negocio, o el negocio de la política o el negocio económico vinculado a la política y vinculado al poder. Verdades afiladas. Cortamos el día a la mitad para que sea más fácil de tragar.